Y lo que es increíble, y eso es lo que prueba cuán transversal es la corrupción en el Perú, que ahora están todos del brazo. Es decir, desde Vladimir Cerrón hasta Keiko Fujimori. Y en el medio, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Susana Villarán, todos están del brazo. ¿En qué? En que se determine en la Corte Suprema a través de una casación que los aportes ilegales a las campañas electorales no eran delitos sino hasta el año 2019. Un momento realmente trascendente de la vida nacional. Porque lo que está en juego hoy en el Perú es si vamos a permitir los ciudadanos que se imponga una vez más la impunidad. Es decir, tenemos la noticia que acaba de llegar de Brasil en las últimas horas, que a solicitud de la empresa brasileña Odebrecht, que hoy ha cambiado de nombre, se ha solicitado a las autoridades del Ministerio Público de Brasil suspender la colaboración con el Perú, lo que significa en términos prácticos que los ejecutivos de Odebrecht que iban a declarar, los ex ejecutivos de Odebrecht que iban a declarar en el juicio contra Nadine Heredia y Ollanta Humala no lo van a hacer y se suspenden estas declaraciones. ¿Qué más va a implicar eso? No lo sabemos porque la Fiscalía no ha sido notificada de esta decisión. El equipo especial Lavajato sorprendentemente no ha sido notificado. Es decir, Odebrecht le pide a la Fiscalía de Brasil y la Fiscalía de Brasil resuelve sin siquiera preguntarle su punto de vista, su postura, su posición para sobre la base de confrontar los argumentos, tomar una decisión. Pero ¿qué es lo que se pretende con esto? Bajarle la llanta. En primer lugar, al juicio de Ollanta Humala contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. Ahora, ¿cuál es el problema que tienen los brasileños? Que declararon que sus declaraciones están certificadas, que sus declaraciones son prueba en este proceso, no solo contra Nadine Heredia, Ollanta Humala, contra Keiko Fujimori, contra Susana Villarán, contra Lourdes Flores, contra Pedro Pablo, contra todos los involucrados en los casos de corrupción de los últimos años. Y que a partir de la colaboración de Odebrecht se ha desatado en cadena la colaboración de la otra empresa brasileña OAS y de otras empresas más y de los miembros del Club de la Construcción, que fue información que fue posible conocer gracias en parte a la propia declaración de Odebrecht, de la existencia de este Club de la Construcción. Es decir, tenemos en este momento colaboraciones que ya son pruebas en los procesos, pero igual están desesperados los implicados. Y lo que es increíble, y eso es lo que prueba cuán transversal es la corrupción en el Perú, que ahora están todos del brazo. Es decir, desde Vladimir Cerrón hasta Keiko Fujimori. Y en el medio, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Susana Villarán, todos están del brazo. ¿En qué? En que se determine en la Corte Suprema a través de una casación que los aportes ilegales a las campañas electorales no eran delitos sino hasta el año 2019. O sea que gente que como la de Odebrecht sacó plata de la caja 2, que era una caja cuyo destino, que era plata ilegal, oculta, secreta, guardada en cuentas con identidades falsificadas, para usar ese dinero, según la propia declaración de Odebrecht, 788 millones de dólares, para sobornar funcionarios y conseguir prebenda, favores y contrataciones en diferentes países, incluyendo el Perú, que ese dinero no era ilegal. Eso es lo que pretenden que se acepte. Cuando ese dinero, no solamente en el caso de Odebrecht, sino en todos los otros casos, era el comienzo de la cadena de la corrupción. Es decir, te financio la campaña electoral no porque me guste tu cara o simpatice con tu programa, sino porque a cambio de ese financiamiento me vas a permitir que yo tenga obras, licitaciones, contrataciones con el Estado. ¿Y qué contrataciones? Hemos hecho una de las carreteras más caras del mundo por las que casi no pasan camiones, la interoceánica. Hemos construido el tren más caro del mundo, o estamos construyendo y todavía ni lo terminamos, el Metro 2 de Lima. ¿Qué cuánto nos va a costar al final? 6.000 millones de dólares. Los chinos lo hacían por 1.000. Y en otras ciudades se está haciendo por 2.000 millones de dólares un tren del mismo tamaño. Pero nosotros pagamos 6.000 millones de dólares. ¿A quiénes? A quienes corrompieron a los políticos que les entregaron esas obras. Entonces la pregunta es, ¿vamos a aceptar los peruanos que esto pase? ¿Vamos a tolerar que esto ocurra?
Porque se critica hoy la corrupción del presidente Castillo o la presunción o la sospecha de que está involucrado en actos de corrupción. Están repitiendo la historia. Es una repetición de lo que ya hemos vivido antes. Financia la campaña, entonces tienes ministerios. Financia la campaña, entonces tienes organismos públicos. Financia la campaña, entonces tienes contratos. Por encima y en contra incluso del interés ciudadano y de la calidad de las obras y de la calificación para lo que se te entregue para realizar. Tenemos que cortar con esto, y la manera de comenzar a cortar con esto es que por fin vayan a la cárcel quienes tienen que ir a la cárcel. Quienes han impedido que este país, que ha crecido en términos macroeconómicos, tenga a la vez resueltos los problemas de los ciudadanos, y no se han resuelto los problemas de los ciudadanos porque han estado ocupados en robarse el dinero y han actuado con una ineficiencia y una irresponsabilidad imperdonable. Y en esto, insisto, tenemos que estar todos juntos más allá de las ideologías. Pero en fin.